tardes. Gracias por su asistencia a pesar del clima y les voy a anticipar la charla próxima que va a ser el día 16 de enero y que versará sobre un tema que está de mucha actualidad ahora, que son las vacunas en la infancia. Y será el ponente el pediatra doctor Jesús Rodrigo. Bueno, hoy, como saben, nos vamos a ocupar del síndrome, que es un tratamiento muy habitual. Prácticamente todos tenemos en nuestro entorno alguna persona que lo toma. Y el síndrome es un tratamiento que decimos que es de manejo que lo utilizan varios especialistas. Hay unos especialistas, unos médicos que son los que hacen la indicación de tomarlo, otros que siguen su control y otros que yo diría que sufren las consecuencias de un mal control que puede ser por muchas circunstancias, ¿no? El especialista que normalmente hace la indicación de síndrome, por lo menos hasta ahora, ha sido el cardiólogo, puesto que es el médico que diagnostica las cardiopatías que potencialmente pueden dar lugar a un trombo, un coágulo, que es para lo que se utiliza el síndrome. Hay otros médicos que también pueden indicar el síndrome por otras, que se produce la embolia por otras causas, como pueden ser los neumólogos, en el caso de la embolia pulmonar, y últimamente también se hace mucho la indicación del síndrome en los médicos de familia y en los servicios de urgencias. Entonces, para hablar del síndrome, tenemos hoy aquí al doctor don Francisco Casanova Valero, que hasta que se jubiló hace 2 años fue jefe de hematología, primero del Hospital Militar y por último en el Hospital Universitario de Burgos. Pero por encima de ello, el doctor Casanova ha sido un hematólogo clínico con trabajo a pie de enfermo, diría yo, que es lo que realmente curte a los buenos profesionales. Pues el doctor Casanova seguro que nos va a dar unos datos, va a poner unos datos sobre la mesa, por los cuales nos va a tratar de convencer de por qué una persona tiene que tomar síndrome a pesar de las incomodidades y de los inconvenientes e incluso de los riesgos que comporta el tratamiento con el síndrome. Seguro que nos dará pautas y consejos y en definitiva hará una puesta al día habida cuenta de la irrupción en la terapéutica anticoagulante de otros fármacos que últimamente se han empezado a utilizar. Bueno, no quiero ya alargarme más. Dejo al doctor Casanova que empiece su charla y le agradezco que haya aceptado venir a hablarnos aquí. Pues agradecer al doctor Villoria por haberme invitado para dar esta charla y sin más preámbulo, pues vamos a hablar un poco pues, del síndrome. Esto, no se asusten si salen aquí datos, que a veces, por ejemplo, va a salir la coagulación, que es un cuadro muy complejo, que aparece, aunque luego, para lo que a nosotros nos interesa, pues solamente destacaremos algunos datos. Entonces, el tema del que vamos a hablar, ¿se oye bien? Sí. Bueno, el tema que vamos a hablar es el síndrome y otros anticoagulantes. El síndrome es el nombre comercial, no es un nombre, el nombre genérico, lo que se llama es el acenocumarol, que es una cumarina. Lo que pasa es que el síndrome es como el Bimbo, que la gente dice, voy a comprar Bimbo, y realmente va a comprar un pan de estos. Todo el mundo me entiende por Bimbo, y entonces pues se ha quedado y todo el mundo pues habla del síndrome. Aunque, ya digo, es un nombre comercial, no genérico, pero con gran diferencia. En España, pues es el anticoagulante que más se usa. Las formas de presentación que tenemos del síndrome, pues ya la conocen casi todo el mundo. Usa la presentación de 4 miligramos, que normalmente, salvo que una persona sea muy obesa
o a veces que absorba más, pues es una dosis más que suficiente. Por lo general hay que recurrir a partir de la pastilla del Sintrón. Entonces, a veces hay que tomar medio, 3/4, y una cosa que ya digo desde ahora que es muy recomendable, que yo recomiendo a toda la gente que toma el Sintrón, que tenga su pastillero con los días, para no olvidarse de la pastilla y tenerla medida. Porque luego es muy importante no olvidarse de la dosis de Sintrón, sobre todo luego por lo que pasa que una gran parte de las indicaciones de la anticoagulación con Sintrón se hace en gente mayor que por definición pues nos olvidamos muchos días. ¿Me he tomado la pastilla? ¿No me he tomado? ¿Qué haces? Vas a tu pastillero, si pones el día y lo tienes ahí, si está ahí es que no te vas a tomar, y si no está es que te vas a tomar. Entonces, muy importante desde ahora lo del pastillero, que parece una tontería, pero luego insistiremos con ello. Entonces hemos quedado que esto es Sintrón. Entonces, ¿qué es el Sintrón? Pues el Sintrón es lo que se llama una antivitamina K. La vitamina K, pues es una vitamina que descubrieron en 1930 un químico danés que resulta que haciendo experimentos con pollos, resulta que les daba una alimentación artificial y veía que los pollos hacían un cuadro hemorrágico. Y entonces, investigando por qué y dándole una serie de suplementos, pues descubrió un factor liposoluble, que es lo que le puso el nombre de vitamina K, porque era la letra de vitamina que tocaba. Habían descubierto antes la A, la B, la C y la D, se llegaba a la K, y encima coincidía que viene K de coagulación en alemán, con K. Entonces, es la vitamina K. Entonces, se descubrió hacia 1930, tiene dos orígenes fundamentalmente. Un origen que es, se toma con los vegetales, sobre todo con los vegetales de hoja verde. Luego ya comentaremos la importancia luego de la alimentación sobre el Sintrón. Y luego tiene también una parte que es menos parte del Sintrón, que se sintetiza en el intestino. Esa parte es importante porque hay gente luego a veces que tiene, por ejemplo, cuadros de diarrea y resulta que tiene diarrea y no absorbe el Sintrón. Es una de las causas de que uno pueda estar mal anticoagulado. De modo que tenemos la vitamina K, que la descubrió este químico pues hace en los años 30, y poco después, en Canadá, se estudiaron unos casos de unas vacas que resulta que se alimentaban con un heno que estaba conservado y estaba un poco fermentado, y entonces resulta que esas vacas hacían un cuadro también de tipo hemorrágico. Y entonces, estudiando esas vacas, pues el origen de ese trastorno, se descubrieron unos productos que se llamaban los ticumarínicos, que son el origen de los anticoagulantes del tipo que se llama antivitamina K. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era un poco para saber, bueno, el Sintrón ya lo sabéis, que se controla con una prueba sencilla, que es el tiempo de protrombina, luego lo veremos, y luego se da, hoy en día con los aparatos automáticos, por lo que se determina el tipo de protrombina, incluso te dice una relación internacional normalizada, el INR famoso, que te indica en las personas que están anticoaguladas si está bien anticoagulado o no. Bueno, pues sin más con esto pasamos. Antes de hablar un poco de esto, me voy a meter un poquito nada más en lo que es la hemostasia. Y lo único, para que lo veáis, la hemostasia es el conjunto de mecanismos por los cuales se detiene una hemorragia. Problemas de hemorragia pequeños tenemos todos los días. La gente que se afecta con maquinilla, el afectado húmedo que se llama, pues casi siempre se corta y la hemorragia se corta sin más, o a la base de los dientes, lo notamos que sangramos un poquito y se corta. Entonces, pues nada, ¿qué intervienen o qué factores intervienen en que se controle ese de esa hemorragia? Factores vasculares es por los vasos de la sangre. El vaso, cuando tienes una lesión en el vaso, lo primero que hace es contraerse y contribuye a que se cohiba esa hemorragia. Y hay unos componentes sanguíneos, uno de ellos las plaquetas, que es un componente de la sangre sin célula que normalmente no le damos importancia hasta que uno deja de tenerla y entonces te das cuenta que son muy importantes. Pero en fin, eso ya forma parte de una enfermedad médica de la cual no podemos hablar. Y luego hay una activación de los factores de la coagulación. Esto sería lo de la hemostasia un poco, para que veáis un poco la importancia que tiene eso. Tenemos allá arriba un vaso lesionado
un corte que te hayas hecho, un golpe, que te hayas hecho una herida, etc. El vaso se contrae. Las plaquetas, que son esas partículas pequeñas de allí, forman como un tapón, un agregado plaquetario. Y a su vez se activa el mecanismo de la coagulación. Entonces el mecanismo de la coagulación se activa o se puede activar por dos vías. Una vía que es una vía, llamemos a través de una activación de factor tisular, y otra a través del propio vaso. Total, que se activa la coagulación, se activan una serie de factores y eso produce una cascada que al final acaba produciendo un coágulo. ¿Vale? Entonces esto es. Esto que tenemos aquí, hace ya más de 150 años un gran médico alemán, Virchow, lo describió. Vio el hombre que intervenían los tres elementos estos, el vaso, las plaquetas y unos factores de la coagulación, que entonces se da la mantilla, vio que los tres contribuían a que hubiera hemostasia, que dejara uno de sangrar cuando tenía. ¿Y para qué sirve el sistema hemostático? Esto es lo que mantiene que los vasos no se rompan y uno no sangre por ellos. Por tanto, es esencial que la sangre permanezca fluida circular, por donde circula, dentro de la circulación, que coagule en los sitios donde hay una lesión vascular. O sea que si hay una lesión dentro de un vaso, por lo que sea, pues puede ser por una herida, pero a veces también dentro de, sobre todo en la gente mayor, pues a veces producen placas de ateroma, que hay depósitos de colesterol, puede haber un inicio de sangrado. Entonces, esa lesión vascular se tiene que tapar. Entonces se consigue por medio del sistema de hemostasia. Y entonces hay un equilibrio que es muy importante entre una serie de factores procoagulantes que producen o que facilitan la coagulación y una serie de factores anticoagulantes. ¿Por qué? Porque cuando se produce un coágulo, luego ese coágulo se tiene que disolver. Porque si ese coágulo no se disuelve, ese coágulo luego puede formar ese trombo, se puede ir por la circulación, te puede ir a cualquier sitio y si va a la cabeza, pues te hace una avería. Entonces, ese equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes es muy importante. De hecho, ahora lo que se habla mucho de lo que se llama la trombofilia, que es cuando este equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes se rompe. Y entonces la trombofilia, esta tendencia más a tener coagulación, luego hablaremos más de ella, pues tiene una serie de factores que influyen. A veces son factores genéticos, que por supuesto que aquí no podemos meternos en esa historia, pero luego hay un factor procoagulante muy importante, que luego lo veremos, ya lo veréis, que es la edad. Con la edad, a partir de los 65 años, cuando te miran allí para si tienes tendencia de trombofilia, te dan ya un punto, como en eso del tráfico, que te dan puntos negativos, pues aquí te dan un punto cuando ya por el hecho te das 65. Y si luego ya tienes de 65, en vez de darte un punto, ya te dan 2 puntos. O sea, que quiere decir que ya, y si tienes más de 3, en teoría tienes indicación, que eso la tiene que ver el médico, de anticoagular. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos por aquí. Esto es nada más que veáis el fisco que es la coagulación. La coagulación es un mecanismo complejísimo, del cual aquí lo único que tenemos que comentar, y luego lo veremos con un poco más de detalle, que bien, como dices, por una superficie de un vaso rota, o bien, pues porque se haya una herida y se produzcan una serie de factores tisulares, se activa lo que se llama una cascada de coagulación. Y entonces esta cascada tiene dos vías que convierten al final, al final se juntan en una vía común, y al final se forma un coágulo de fibrina, que es la esencia de la coagulación. Pero ya digo que hay una serie de mecanismos complejos que van confluyendo hasta aquí. Esto nada más que para que lo vierais, que es un sistema muy complejo y que a veces cuando todos estos mecanismos se alteran, por ejemplo, por infecciones masivas, pues a veces producen cuadros de coagulaciones intervasculares que no hay hay que manejarlas en la UCI, y muchas veces uno se escapa malamente de ellas. Pero vamos, esa es nada más que para comentar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la anticoagulación? Con gran diferencia, la indicación más importante de la anticoagulación oral es lo que se llama la fibrilación auricular.
la gente que tiene una arritmia, que luego veremos por qué, un poco por encima, claro, pero esto saben mucho más los cardiólogos que nosotros. Entonces, en esa fibrilación auricular, luego lo veremos, pues se produce una serie de trombos en la aurícula, sobre todo izquierda, y ese trombo es una amenaza de que pueda hacer una isquemia importante. Pues si una persona tiene una fibrilación auricular, pues, y lo detecta, porque hay gente que vive con sus arritmias y a veces pues, no se dan cuenta de que la tienen, entonces si la detectan y se ven, pues es una indicación muy importante de anticoagulación oral, porque una persona que tenga ese tipo de arritmia tiene el doble de posibilidades de morirse que una persona que no lo tiene. Y luego, un 15% de los cuadros de ictus, de embolia cerebral que se producen por las fibrilaciones auriculares. Y lo que es más importante, la persona que está anticoagulada, que toma el Sintrón, reduce un 65% las posibilidades de que pueda tener un problema si está anticoagulado. O sea que es muy importante el hecho de que esté anticoagulado. Hay unas escalas, que luego las vamos a ver, que resulta que tienen unos acrónimos que son de la primera letra en inglés, que sirven un poco para calcular el riesgo que tienes de trombosis, y otra escala que se llama Hasbled para calcular el riesgo hemorrágico que tiene una persona. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y luego las otras indicaciones pues son importantes, pero son en volumen mucho menos importantes que ellas, que son prácticamente casi todas, porque se ven problemas del corazón. O luego la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, que luego lo veremos un poco el origen de esto. Entonces todo esto serían indicaciones de la anticoagulación. Esta tabla que viene con este acrónimo que se mete en inglés, porque el inglés pues, médico está metido en todas partes, y resulta que la gente pues lo mete y tenemos que seguirlo, porque con esto te entiendo lo mismo pues con un afgano, vamos, o con un australiano, que con un argentino, o que digo, con un ugandés. Entonces esta escala que dice aquí, con esta escala tú calculas. Entonces el CHAP es el acrónimo nuestro, la C de la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando tienes un antecedente reciente, si tienes hipertensión, es otro antecedente, la edad de 75 años o mayor, la diabetes, o si has tenido un ictus. Entonces de todo esto ves que te dan, por cada uno de ellos un punto, pero si has tenido un ictus, te dan 2 puntos. Si quieres llamar de los puntos, tienes 3, te tienen que anticoagular. A esa escala se añade ahora otra, que encima se llama VAS, que es lo mismo, que es el acrónimo también, la V de enfermedad vascular, que incluye ahí pues, el infarto del miocardio, la enfermedad arterial periférica, etc. Y luego aquí, en esta añadido de este sistema, en vez de tener la edad de 75 años, te la rebajan de 65 a 74. Y ya con eso ya te da tu punto para que te tengas que calcular. Y es curioso que el sexo femenino también, solamente por el hecho de ser mujer, te da un punto. También han hecho cálculos estadísticos y resulta que si eres mujer, pues solo con eso te dan un punto más que se haga. Entonces, esto sería lo mismo, se ve muy mal esta diapositiva. Lo único para que la veáis aquí, pero yo creo que se ve mal. Si queréis, porque es lo mismo, cómo te hacen un sistema de adjudicación de puntos y de acuerdo con ello, pues te cogen. Entonces, a la izquierda están las indicaciones para anticoagularte y la derecha lo que hacen es que te calculan qué posibilidades tienes de sangrar si estás anticoagulado. Entonces, si tienes más de 3 puntos acumulados en la escala esta de Hasbled de la derecha, pues normalmente el médico que te anticoagula tiene que calcular el riesgo que tienes por el hecho de estar. Esto mismo en la escala de Hasbled que decimos, que es las posibilidades que tienes de sangrar. Si tienes hipertensión, sobre todo si la tensión sistólica es mayor de 130 milímetros, si tienes una enfermedad importante de hígado o de riñón, si has tenido un antecedente de ictus, si tienes tendencia al sangrado o anemia, si tienes un INR que resulta que nunca, no hay forma de que estés nunca en un rango apropiado de anticoagulación,
tienes también un riesgo por sangrado. El Derliquet mayor de 65 años te dan también un punto, y drugs, pero drugs aquí se refieren a medicamentos que puedas estar tomando, además que ya lo veremos, que muchas veces por la edad, una gran parte de la gente que está anticoagulada con citrón es gente mayor y raramente toma solo citrón, generalmente toma más medicaciones, puede ser para la tensión, puede tener diabetes, puede tener una serie de problemas y toma otra serie de medicamentos. Y en concreto los medicamentos que aquí son más importantes para valorar el riesgo de sangrado son lo que se llaman los antiagregantes, que son unos medicamentos que se toman para que las plaquetas, esas que hemos dicho antes, que agregan, y que es tan importante para formar el tapón ese, que hace que uno no sangre por una herida, pues si esas plaquetas pues funcionan más de la cuenta, pues resulta que puedes hacer un infarto de miocardio. Entonces, gente que a lo mejor tiene problemas de mala circulación o que tienen problemas con el corazón, que tienen falta de riego, pues a veces se les manda esta medicación de antiagregante. Claro, esos a su vez tienen un poco de efecto anticoagulante y te pueden hacer añadido al citrón que tengan más tendencia a sangrar. Bueno, pues con todo esto te dan una serie de puntos y de acuerdo con ello, pues lo suman. Incluyo aquí incluso después 8 bebidas alcohólicas a la semana. Yo supongo que no serán cervezas, serán bebidas más fuertes. Pero bueno, que es una de las cosas que a veces también hay que calcularla en el riesgo de sangrado. Esto es lo mismo que hemos visto, el chat y el chatback, lo mismo los puntos, cómo te lo dan, pues los factores de riesgo, el corazón, la hipertensión, la edad, la diabetes mellitus o el ictus. El ictus te dan 2 puntos, es un máximo de 6. Y luego, si en el base pues los mismos puntos que te dan. Pero bueno, ya hemos comentado. Entonces, esto es lo que quería yo un poco resaltar más. El de arriba es un corazón normal y el de abajo es un corazón con una fibrilación auricular. ¿Por qué es tan importante lo de la fibrilación auricular? Pues los cardiólogos de esto saben más que yo, pero vamos, he mirado un poco y el problema es que no sé si sabéis, bueno, tenemos en la aurícula encima hay un nódulo, un marcapasos que produce una descarga que es lo que marca el ritmo del corazón, para que todos tengamos un ritmo que luego pues, con el ejercicio se dispara, pero que normalmente por más o menos tenemos un ritmo estable. Entonces ese nódulo que se produce el ritmo del corazón normal, cuando uno llega a los 70 años, de las células que produce ese marcapasos, solo queda un 10%. Entonces, a poco que baje un poco más, te queda ya sin aparato de marcapasos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón, en vez de latir de manera rítmica y regular, pues va de manera rítmica. Eso condiciona una serie de turbulencias, se producen coágulos y ese puede ser el origen de un embolismo. Aquí lo vemos lo mismo, un corazón normal. Se produce desde el sono auricular la excitación que produce en el corazón para que lata normalmente, y a la izquierda, cuando ese nódulo auricular desaparece por la edad, esto, pues entonces resulta que tienen que aparecer otra serie de focos accesorios que producen un ritmo anárquico del corazón y es lo que se llama la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene la fibrilación auricular? Pues que se producen coágulos, sobre todo se producen en la aurícula izquierda, y entonces si eso no se trata con un anticoagulante, esos coágulos que ponen ahí pueden pasar por la circulación, por las arterias carótidas, y si te van a un sitio periférico, a lo mejor te queda regular, pero vaya, pero si te va a la cabeza, pues a veces te produce un cuadro de ictus que puede ser extremadamente invalidante. ¿Vale? Se oye bien, ¿no? Bueno, pues otra causa de anticoagulación, que es con la trombofilia, pues la trombosis venosa profunda.
así como la anticoagulación, pues por la fibrilación regular en general se ve en gente más mayor, en cambio la trombosis venosa profunda pues aparece a veces en gente joven. A veces hay que descartar que se tenga un problema congénito de alguna alteración de la coagulación congénita, pero otras veces no se descubre esa alteración y de pronto pues te encuentras un día pues que tienes unos signos que se describían ya desde el tiempo de Galeno, de que tienes calor, dolor y rubor, que es la pierna que la tienes de otro color. Entonces, si tienes eso, la sospecha es que puedes tener un cuadro de una trombosis venosa. Entonces, el problema de la trombosis no es solo la trombosis en la pierna, sino que luego veremos qué es lo que pasa. Entonces, la trombosis venosa, os lo he puesto aquí para que se vea un poco mejor, afecta principalmente desde la pierna, el músculo y forma un coágulo. Este coágulo que forma un coágulo puede viajar, que es embolizar, y el émbolo, pues puede ir al cerebro, a los pulmones, al corazón y causar un daño pues importante. En los pulmones, pues es una causa que antes casi no se veía y ahora pues se ve muchísimo mejor, pues lo que se llama el embolismo pulmonar. Es, te produces un émbolo que muchas veces, y lo digo porque a veces esto, hace poco tengo casos recientes de compañeros médicos, deportistas, incluso buenos deportistas, y que de pronto un día se han encontrado con que tenían un cuadro de dolor o un cuadro de que tenían un cuadro de fatiga importante y resulta que fueron al servicio de urgencia y resulta que habían hecho un émbolo en los pulmones. Ese émbolo puede ser o poco importante o puede ser masivo. Si el émbolo es poco importante, a veces se resuelve con anticoagulación sin más, pero si es masivo, puedes tener que ir a la UBI o a veces en algunos casos desgraciados, pues si el émbolo es muy masivo y no llegas a tiempo, pues falleces de ese embolismo. Entonces la trombosis venosa profunda, pues eso, por un problema de anatomía, es más frecuente en la pierna izquierda. Se da más en las mujeres, tiene mayor probabilidad de que sea masiva, tiene mayor incidencia en la vena ilíaca, con lo cual puede dar ese tipo de dolores, que a veces son un poco difíciles de detectar y algunas veces puede ser hasta asintomático. Es raro, pero también puede pasar. Y bueno, en el examen físico un dato muy importante es que a veces comparas entre las dos piernas y hay un aumento de tamaño en la pierna donde tienes la trombosis con respecto a la otra pierna, que normalmente pues, se evalúa como en unos 2 centímetros. Bueno, esto es nada más que aquí una imagen para que veáis cómo la circulación de la sangre, esto en concreto es en una vena, en una pierna, y veis cómo va el flujo de la sangre, pero por una serie de causas. ¿Por qué más en las piernas? Porque en las piernas tenemos, hay mayor presión en la pierna que en los brazos, por ejemplo. En las venas, por el hecho de estar de pie, la sangre se acumula y entonces tenemos mayor presión en las piernas que en los brazos. Entonces esa mayor presión, que las válvulas con los años que hacen que la sangre no retorne en la vena para que vuelva hacia el corazón, y luego muchas veces también porque los músculos por la edad se vuelven cada vez más duros, pues a veces se forma un coágulo, como veis ahí, se forma un coágulo, y entonces ¿qué es lo que pasa con ese coágulo? ¿Veis una pierna ahí? Tenéis la sangre normal, el flujo, no sé si se ve muy bien esta imagen, pero bueno, vemos por ahí que ahí se ha formado un coágulo, entonces si ese coágulo no se resuelve, pues eso puede subir a través de la circulación y acabar en un embolio. Bueno, esto es nada más que veáis que ahora, aparte del sistema del Sintrom, que es el anticoagulante oral típico de toda la vida, y que por cierto es el anticoagulante que más se usa en España, pero fuera de España, en casi todos los países anglosajones, se usa más un anticoagulante que se llama la warfarina. Es primo hermano del Sintrom, lo que pasa es que tiene pues, un nivel de absorción distinto y una duración de efecto distinta también. Pero por lo demás igual. De hecho, en casi todas las publicaciones internacionales se habla más de la warfarina que del Sintrom, aunque es lo mismo. Entonces esto era nada más que para comentar que desde hace pocos años han empezado a sacar otra serie de anticoagulantes nuevos orales.
ha sido una inversión de una serie de laboratorios gigantesca, haciendo ensayos con estos anticoagulantes orales, porque claro, el Sintrom, como luego veremos, tiene una serie de inconvenientes, tiene una serie de ventajas importantes, pero otra serie de inconvenientes importantes también. Entonces, para superar esos inconvenientes, una serie de laboratorios estuvieron buscando cómo se podía lograr un anticoagulante, unos anticoagulantes orales que fueran mejores que otros. Y luego ya veremos que sí, que efectivamente son mejores en muchas cosas, pero también tiene su parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos laboratorios? Pues en vez del Sintrom, que luego veremos un poco, que interfiere en el hígado con 4 factores de la coagulación, interfiere con 4, pero el problema es que al interferir con 4, cada factor tiene una vida distinta. Entonces es un lío luego a la hora de calcular qué factor hay arriba y qué otro abajo. Pero bueno, a lo que voy, que estos, en vez de usar con estos factores, lo que hicieron, buscaron unos preparados, unos medicamentos, que interferían solo sobre un solo factor de la coagulación. Y entonces lo que buscaron en aquella vía que veíamos, que había 2 vías de la coagulación, confluyen al final en una, entonces en esa vía final común, pues hay una serie de preparados, este es el nombre genérico de ellos, uno de ellos que interfieren con el factor 10 activado y hay otros de ellos que interfieren con el factor 2 activado. Y estos se llaman, lo que se llaman los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, pues hay unas grandes expectativas con ellos, se están empezando a usar, hoy en día suponen un 10%, entre un 10 y un 15% de las indicaciones de anticoagulación y luego veremos pues, por qué no hay más indicaciones. Entonces, bueno, lo que veíamos aquí arriba, nada más que para que veáis, en las rayas estas discontinuas vemos la varfarina, que es lo mismo que el Sintrom, cómo interfiere sobre varios factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, y en cambio, por ejemplo, los nuevos factores, el dabigatran y este, solo afectan a uno solo. Eso luego veremos que a la hora de hacer las indicaciones y todo, cómo tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, estos son los anticoagulantes orales que hay en el mercado. El Pradaxa este es uno de los nuevos anticoagulantes, el Liquid también, el Xarelto también, y en cambio ahí está el Sintrom clásico, el de 4 miligramos, y luego la varfarina, el aldocumab, que algunas veces se indica, hay pacientes que no responden bien al Sintrom, los cambias al aldocumab a la varfarina y responden. Y estos son nuevos. Y hay una cosa pequeña, pero que también es importante de resaltar aquí, es que si veis, el Sintrom vale 2,47 euros, o valía, y los nuevos valen todos del orden de 90 euros, alrededor de 90 euros. Entonces, en los países donde la gente se tiene que pagar el anticoagulante, pues este es un factor importante, de 90 euros al mes, pues no lo pagan. Entonces, incluso hay las sociedades médicas de seguro que no pagan parte de los anticoagulantes, pues te ponen pega, te pongan por el nuevo, pues porque claro, pues es una diferencia de costo bestial. Entonces, bueno, pues claro, porque esos son 90 euros al mes que lo que tome, pues entonces, pues es mucho dinero. Pero bueno, lo único para verlo, porque es importante, también lo de la farmaconomía. El INR es lo que veis, que la gente que está anticoagulada, que es una relación entre el tiempo de protrombina que tiene el paciente y el tiempo de protrombina normal. En los aparatos que hacen el estudio del tiempo de protrombina, pues muchas veces te sale ya el Sintrom, el nivel de anticoagulación con un NR indicado ahí. Entonces esto se hizo para que si uno se hace el análisis del tiempo de protrombina, del control del Sintrom, se lo hace cada día en un laboratorio distinto, todo el mundo se rija más o menos por una misma norma. Porque si no, a veces antes, cuando no existía este sistema, depende de qué tal laboratorio que lo hicieras, podía haber resultados de estos antes entre uno y otro. Entonces, para evitar este sistema, y que tú vayas a Francia y te hagan el control de protrombina y tengan un INR que sea aceptable como aquí, perdón, es la que se usa el INR. ¿Qué factores hay que valorar a la hora de anticoagular una persona? Pues la edad es un factor importante, ya lo hemos visto en las tablas estas derechas,
que dará, pues esto, que hayamos dicho, que conforme pasan los años, hombre, en Castilla y León, y en general en España, tenemos un nivel de envejecimiento de la población que es importante, que es un gran logro de la sanidad en general pública y de la medicina, más de la sanidad en general que de la medicina, no hay que atribuir todo a los médicos ni mucho menos, más atribuirlo a la sanidad, a la mejora de las condiciones de vida, etc. Entonces, la edad de la población media va subiendo y por lo tanto sube el número de gente que hay. De hecho, se calcula en España que hay más de 1 millón de personas anticoaguladas. Solo en Burgos, que yo sepa, creo que hay más de 8.000. Bueno, entre Burgos y provincia. Entonces es una cosa que conforme vaya subiendo la edad, pues cada día habrá más gente anticoagulada. El índice de masa corporal es importante porque, claro, cuando tú vas a dar una medicación, no es lo mismo que lo pongas a una persona que pesa 50 kilos que una persona que pesa 100, o hoy en día que hay gente que pesa 120 o 150. Entonces, de acuerdo con el índice de masa, el peso, llamémoslo, de cada persona, pues las cifras serían la cantidad de anticoagulación o de anticoagulante que tienes que tomar sería distinta. La dieta es importante, porque hemos dicho eso. La vitamina K, una parte de ella se aporta a través de los vegetales, sobre todo los vegetales verdes. Entonces eso es una de las causas de que a veces la gente, que en teoría pues hace una vida ordenada, lo hace todo bien, resulta que un día va a hacerse el control del síndrome y resulta que está muy poco anticoagulada. ¿Qué ha pasado? Pues a lo mejor se ha tomado una coliflor que le encanta y resulta que la coliflor tiene mucha vitamina K. Y entonces resulta que de manera natural tú te has quitado la anticoagulación. Entonces, lo de la dieta parece una tontería que es un factor muy importante a la hora de valorar en concreto los anticoagulantes del tipo de síndrome. Este problema con la dieta, con los nuevos anticoagulantes, es mucho menos importante. También es importante, pero menos. La medicación es otro factor importante, porque hay, a partir de los 60 años, digamos, conforme va subiendo la edad, pues cada día vamos necesitando más medicamentos. El que no tiene hipertensión, pues tiene diabetes. El que a lo mejor ha tenido algún problema de hígado o de riñón, es frecuente que con la edad el riñón cada día funcione peor. Pues para todo eso, con esa medicación y el problema que tiene, y no me he metido ahí porque eso es un mundo, pues la medicación que una toma, además del síndrome, hay que valorarla junto con él, porque hay algunos medicamentos que potencian el síndrome y otros hacen que el síndrome haga menos efecto. Y entre ellos, algunos de ellos son productos de polistería. Que mucha gente se cree que como eso que te dicen que es natural y resulta que son inocuos, no son inocuos a veces, sino que pueden interferir. Las comorbilidades es las enfermedades que uno pues va teniendo con los años, pues eso, la hipertensión que es típico, la diabetes, el riñón que no funciona, el hígado, etc. Lo que sea, arteriosclerosis, la artrosis. La artrosis es muy importante como comorbilidad porque hay mucha gente que para la artrosis toma estos antiinflamatorios. Entonces, los antiinflamatorios, algunos de ellos potencian un poco el síndrome, pero hay algunos otros que lo potencian mucho. Todos esos factores de esa medicación son importantes a valorar antes de coger y poner a una persona en tratamiento anticoagulante. Y luego lo del INR diana es cuánta anticoagulación precisa esa persona. Casi todo el mundo, casi todas las indicaciones del síndrome tienen un IRR que se factora aproximadamente el doble de una coagulación normal. Si uno tiene un IRR de 1 sin estar anticoagulado, pues normalmente para estar bien anticoagulado tienes que tener un INR entre 2 y 3. No solo, bueno, eso es en la mayor parte de las indicaciones, pero hay, por ejemplo, gente que tiene, por ejemplo, problemas de válvulas cardíacas, prótesis cardíacas, etc., donde a veces hay que tener una anticoagulación mayor, con lo cual tienen más riesgo también de sangrado. Pero bueno, eso pues hay que aceptarlo pues, porque es así. Entonces, ¿qué efectos secundarios produce el síndrome? Pues eso la gente que toma el síndrome ya lo conoce. Efectos poco significativos, por ejemplo, la hemorragia subconjuntival, claro, si estás anticoagulado, la sangre muy líquida, pues esto, la hemorragia subconjuntival es un cuadro muy frecuente que no
Incluso la gente que no está anticoagulada se produce, por la noche estás durmiendo, te tocas el ojo, coges un vaso, se rompe y te produces una pequeña hemorragia. Es un cuadro que no da ningún mal, que no hay que hacer nada, pero normalmente es muy aparatoso y de una causa de que la gente vaya a urgencia, porque el ojo rojo, ya ha pasado, ya que estás anticoagulado, tienes aquello como un problema. Pues bueno. ¿Qué otras hemorragias aparte de ahí? Pues frecuentes, bueno, la epistasis se queda con un poco más de frecuencia de nariz. Una persona que ya de por sí tiene tendencia a sacar de nariz de manera normal antes de estar anticoagulado, si encima estás anticoagulado, pues tienes más posibilidades de que salga. La gingivorragia, pues lo típico, cuando te lavas los dientes, si te lavas un poco fuerte, ya digo, si estás anticoagulado, sangras también de las encías, pues con más razón si estás anticoagulado. La equimosis, pues es que cuando te das un leñazo, te das un golpe con una esquina, con la puerta, con lo que sea, pues que te sale un hematoma, entonces si estás anticoagulado, como es natural, te producirá más hematoma, porque eso es. Y luego las metrorragias a las mujeres, pues las mujeres si están en edad, que tienen la regla, pues claro, anticoagulada, pues pueden tener más. Pero en general, este efecto secundario es poco importante. Esta sería la hemorragia subconjuntival, lo he dicho porque, vamos, todo el mundo la conoce. Entonces, que es un cuadro que es poco importante, pero que muchas veces la gente se asusta mucho. Hay un cuadro de ojo rojo, pero en los cuales el ojo duele y no se ve, que eso sí que es una urgencia de que hay que ir al servicio de urgencias porque ya es un problema de ojo, no de anticoagulación. Pero bueno, este lo he sacado porque es un cuadro relativamente frecuente que a la gente le alarma mucho, pero es un cuadro que en principio no tiene ninguna característica. ¿Qué anticoagulados requieren un control temprano? Pues como todos los cuadros anteriores están en constante movimiento, pues llega un momento que hay que revisarte la anticoagulación, a ver qué te pasa. Y otro cuadro frecuente, que muchas veces también acaba en urgencias, es que tengas hematomas, que tengas sangre en la orina, que sea poca. Si es poca, pues a veces te asusta el síntoma y se arregla todo, pero si no cede, pues a lo mejor tienes que ir a urgencias. Y luego ya, casos de ir a urgencia hospitalaria. Pues claro, las hemorragias anteriores, si no se corrigen, si eso no se arregla, pues tienes que ir a urgencias, allí te tienes que ajustar el síntoma, etc. La hemostisis, pues, por supuesto, cuando que tengas hemostisis, un sangrado importante, no ya el que con la tos a lo mejor tengas un poco en una faringitis, sino que tengas un cuadro de sangrado, al estar anticoagulado, pues es un cuadro de una urgencia. La hematimesis, que es el sangrado del estómago, pues indica también que puedes tener una hemorragia importante, pues lo mismo, hay que ir a urgencias también a corregirlo. Y el sangrado por las heces, las venenas, lo mismo, indican un cuadro de sangrado importante y hay que hacerlo. Y luego, pues hay otros dos cuadros aquí que pueden ser la cefalea brusca, el dolor de cabeza no habitual y mucho más importante que tengas, pues claro, te tienes que ir para descartar que no vaya a ser que hayas hecho mambo. Hay gente que lo hace incluso estando bien anticoagulado. Entonces, pues bueno, tienes que ir ante una cefalea brusca no habitual, si es la de siempre, pues lo normal es que sea. Pero si de noto tienes una cefalea brusca muy importante, que no cede, que te tomas el paracetamol, que no interfiere en el sector, no le pasa, pues tienes que ir. Y la disnea brusca, que es el cuadro de fatiga brusca que tienes también, porque hay que descartar, entre otras cosas, que tengas un cuadro de un émbolo del pulmón. ¿De acuerdo? Y luego el abdomen agudo, ¿por qué? Porque todos estamos de acuerdo que en algún momento pues, podemos tener una apendicitis, tienes un cuadro de un dolor del abdomen, puede ser por una oclusión, una apendicitis, lo que sea, y claro, si estás anticoagulado no te pueden operar. Entonces, tienes que ir a un servicio de urgencia, te tienen que quitar la anticoagulación para poderte operar. Pero bueno, eso es una cosa que se está haciendo pues todos los días en los servicios de urgencia. Esto ya pues, es nada más que por comentar lo que es muy raro. Esto secundario rato que se te caiga el pelo, náuseas y vómitos. Hombre, el vómito lo que tiene es que si te produce vómitos o citrón, y claro, es una cosa que tomas por boca y no la absorbes, pues claro, resulta que entonces pues, no te sirve, no te hace efecto. Pero todo esto es muy raro, las cosas por definir. Y esas proteínas, esto no vale la pena. La anticoagulación en gente mayor, ¿qué problemas tiene? Pues una de ellas, que solamente por hecho de ser mayor, lo que hemos dicho antes, a partir de los 65, y no llegamos de los 65 encima, ya por definición, por la edad tienen mayor riesgo de los dos lados de ese equilibrio que decíamos, de hemorragia o de trombosis. Cualquiera de los dos
Entonces ese equilibrio ahí está más alterado. Tiene mayor frecuencia de las comorbilidades que lo hemos dicho, lo de la hipertensión, el riñón que ya te pueda fallar, la diabetes, etc. El riesgo de caídas. En gente mayor, pues las caídas son muy frecuentes, es una causa de morbilidad importante. Las caídas se producen por muchísimas cosas. Porque cuando uno es mayor ve peor, tiene menos fuerza, tiene artrosis, tropiezas con cualquier cosa, a veces con un cable eléctrico que esté suelto o con la alfombra, por cualquier cosa de esas, si eres un poco mayor y no está muy hábil, pues simplemente no está muy hábil. No, puedes estar hábil y te puedes caer, te caes y con mucha frecuencia te rompes, con mucha frecuencia, la cadera, desgraciadamente. Y luego frecuentes son anteriormente, lo que decíamos antes, de que a veces el corazón, que no te llega al riego suficiente, pues a veces te ponen medicaciones para que esas plaquetas que hemos contado antes, pues no te agreguen y no te agraven el cuadro de déficit de riego del corazón. Entonces esos antiagregantes potencian el sintrón. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de... ¿Y qué más? Pues las personas mayores tienen mayor respuesta al tratamiento. A veces porque hacen dieta pobre en vitamina K, depende, pues gente que vive sola en su casa y que a lo mejor no quiere cocinar, o no le gustan mucho los productos vegetales, etc., pues resulta que no tiene. La vitamina K en el intestino pues produce menos, se sintetiza encima menos en el hígado. Y además, la gente, conforme uno tiende a ser más mayor, pues resulta que tiene más frecuencia de progresos febriles, pues las infecciones, sobre todo respiratorias, en gente mayor, son muy frecuentes. Entonces, todo eso te puede alterar la respuesta al tratamiento. Luego, ahora ya es comentar un poquito, no sé cómo me estoy enrollando, a lo mejor más de la cuenta, pues los nuevos anticoagulantes de acción directa. Estos son los nuevos anticoagulantes que han sacado ahora para suplir, en algunos casos, al sintrón. Entonces, ya lo hemos dicho, o bien inhiben la trombina, el factor este 2 activado, o el factor B. Entonces, tienen la ventaja, luego lo comentaré un poquito, de ser más selectivos, son muy potentes, y eso tiene también un defecto, como luego comentaremos. ¿Cuándo se indican los nuevos anticoagulantes orales, estos que hemos dicho, los nuevos de estos que afectan solo factores? Pues cuando hay una hipersensibilidad que es muy raro, o por algo tienes una contraindicación para darte el síntoma. Pues entonces, pues te pueden mandar el nuevo. Si tienes un antecedente has tenido de una hemorragia intracraneal, estos nuevos anticoagulantes parece que producen menos efectos de sangrado en la cabeza que el sintrón en concreto. Es una diferencia estadística pequeña, pero que, por ejemplo, los laboratorios que lo producen, pues claro, que lo resaltan mucho. Y desde luego, por supuesto, que a la persona que tiene una hemorragia intracraneal con un cuadro de pues puede ser una catástrofe. Cuando has tenido un histiocalcitonémola con antecedente de una hemorragia intracraneal, pues también habría una indicación para ponerte estos nuevos anticoagulantes orales, por esto mismo que hemos dicho. Con ellos parece que hay menos riesgo de sangrado que con el sintrón. Si haces una trombosis teniendo un INR de estar bien anticoagulado, pues puede ser una indicación para lo nuevo. O una persona que se controle muy mal con el tratamiento con sintrón convencional. Y luego tiene otra serie de indicaciones que estas ya se están poniendo de medicina primaria. Cuando a una persona le reemplazan la rodilla o la cadera, pues hay un programa que te permite, incluso al médico de primaria o al traumatólogo, que te indiquen los nuevos anticoagulantes, porque además tienen un plazo de indicación corto. Entonces, son a lo mejor 21 días para prevenir un embolismo. Luego, en el tratamiento de las trombosis se podría hacer también. Lo que pasa es que esto no está financiado por la seguridad social. El síndrome coronario agudo, pues también se podría poner con los anticoagulantes. Antes de iniciar la anticoagulación oral, pues hay que coordinarlo con el servicio de hematología, pues entre otras cosas, si luego un paciente de estos tiene un problema con la anticoagulación o de hemorragia. La hemorragia en los pacientes de anticoagulación es mucho más frecuente, no sé si por
por suerte que la trombosis. Bueno, las hemorragias pequeñas. Las hemorragias pequeñas son muchísimo más frecuentes que las trombosis, por suerte. Y sobre todo, generalmente son hemorragias leves que se pueden corregir muy bien en el servicio de urgencia. Entonces, el servicio de hematología tiene que conocer a ese paciente que está anticoagulado, que está tomando hoy en día con las historias informáticas. Esto es mucho más fácil para saberlo. Hay que hacer una valoración inicial del paciente para ver sus antecedentes personales, qué medicación está tomando, hacer una analítica general para saber, por ejemplo, que tiene bien el riñón y el hígado, y luego hacer una entrevista personal y hacer una decisión informada, indicarle a la persona las ventajas o inconvenientes de estar anticoagulado. Las ventajas, pues eso, que evita hechos con gran frecuencia, etcétera, y los inconvenientes, pues que hay que hacer un tratamiento regular, una vida más o menos regular, y ya digo, con todo esto, pues sí, me hace el conocimiento. Luego, el inicio se recomienda en el síntoma, sobre todo, que sea en toma única, mejor fuera de las comidas, y mejor tarde por la noche y a la misma hora. Esto sobre todo para evitar que la gente se olvide de tomar. Cuando ya te acostumbras y te dicen, oye, ¿qué harás? En las meriendas, todas las meriendas son la cena, me toca el síntoma, pues te lo tomas siempre a la misma hora y normalmente eso facilita que no se tome. Si encima tienes el pastillero y la pastilla y ves que está o no está, pues mucho mejor. Entonces, a la misma hora. ¿Y por qué además por la tarde y por la noche? Porque si ese día te hacen un control de sintrón y por lo que sea está muy mal anticoagulado, tienes un IR muy largo, tienes muchos riesgos de hemorragia, ese mismo día te pueden corregir, te dicen, oye, no tomes el sintrón esta noche, etc. Entonces, la ventaja de serlo por la tarde y por la noche es porque puedes corregir el nivel de anticoagulación sobre la marcha. Bueno, pues esta es la medicación del sintrón, ya lo veis, bueno, que son lo típico. El sintrón de 1 normalmente solo se da en gente muy mayor o gente que tiene muy poco peso. Normalmente se da sintrón de 4 miligramos, pero casi siempre se dan fracciones. La mayor parte de los pacientes que están anticoagulados requieren entre 3 cuartos y medio comprimido, que equivalen a entre 3 y 2 miligramos al día de sintrón. El cuarto de sintrón o el octavo normalmente se da en gente frágil muy mayor, que hay que anticoagularlos con mucho cuidado, porque tienen a lo mejor mucho riesgo de hemorragia. Y luego la otra posibilidad era Documar, en lo que decíamos la varfarina, que en España pues, lo usarían por menos de un 10% de la gente que usa sintrón. Es mucho más raro que lo usen este. Ventajas de los cumarínicos, que es una medicación muy usada. Hay muchísima gente que lo usa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico de cabecera, el médico de urgencia, el médico de todo sitio conoce el síntoma. Entonces, tú tienes un problema y casi, ya digo, en cualquier pueblo, a lo mejor en una farmacia, y tiene un aparato que te pueden hacer allí un índice si te pones a sangrar y se puede resolver en cualquier sitio, o por lo menos puedes conocer dónde está. Al estar tan difundido y haber tanta experiencia, pues eso es una ventaja. Y luego tiene un control de laboratorio fácil, que es en cualquier sitio, cualquier laboratorio, mínimo que sea, te pueden hacer un tipo de tratamiento. Entonces eso es una enorme ventaja. Te lo hacen en casi cualquier sitio. Y luego los antídotos, cuando estás pasado el cuadro más frecuente de sintrón, pues son eficaces y están disponibles, porque te dan vitamina K, que muchas veces te la dan por boca, casi siempre por boca, salvo que tengas un cuadro o haya que revertir la anticoagulación, pues en cualquier sitio tienen vitamina K y se puede arreglar. Y luego el precio bajo también. Esas son las ventajas. Y luego, ¿qué inconvenientes tiene el sintrón? Pues uno de ellos, que el margen terapéutico del sintrón es bastante estrecho. Quiero decir, que si estás por debajo de 1,4 de INR, tienes ya posibilidad de que puedes hacer un trombo. Por suerte, así nunca lo haces. Pero, en teoría, estadísticamente, no es lo mismo de una persona que estudias a 10.000 de golpe. Entonces, si estudias a mucha gente, pues se ha demostrado científicamente que si estás por debajo de 1,4, tienes una posibilidad importante de poder hacer un trombo. Entonces, eso hay que corregir. Y luego, si estás por encima de 4 de INR, las posibilidades de salvar también son muy importantes. Entonces, ese margen que se pide 2 y 3, pero estaría entre 1,4 y con 4, pues es el margen que es estrecho. Luego,
los cambios de tratamiento se reflejan a las 36 horas. Como hay 4 factores de la coagulación y cada uno tiene una vida distinta, pues los cambios, aunque tú, bueno, si dejas de tomarlo, ya se empieza a notar a las pocas horas se empieza a notar el efecto. Pero a veces se refleja en las 36 horas hasta tal punto de que, no sé si lo habéis visto, la gente que estáis con síndrome, que lo que te pone normalmente es la dosis total semanal. Se calcula. ¿Qué más inconvenientes tienen los decomarinos? Hemos dicho que a veces la dieta influye, tú estás bien, crees que estás bien anticoagulado, pero resulta que ese día pues, has tomado control, chocolate, incluso has cocinado, que hay muchísima gente que cocina con aceite de girasol, y resulta que tiene vitamina. Pues resulta que a lo mejor si has tomado mucho aceite, pues resulta que a pesar de estar tomándolo bien y todo, pues te encuentras aunque no está. Y luego lo otro inconveniente también, que no lo he puesto a mí, pero que es muy importante, que es los medicamentos que se toman. Por entonces, siempre que hagas un cambio de medicamento, estando con sector, se lo tienes que comunicar al médico, para que te diga si ese medicamento puede interferir con el síntoma. ¿Vale? Los nuevos anticoagulantes, los NACos que llaman, los NOAC, los americanos. Esto, el laboratorio insiste mucho en que eso de que no precisan control de laboratorio, que es una gran ventaja, no tienes que estar yendo al control de síntomas cada tiempo, cada semana, cada mes, más frecuente, etc. Entonces, con estos nuevos no precisan control de laboratorio. Antes de ponértelo, te tienen que hacer un buen control para ver que te lo puedes poner. Porque, entre otras cosas, cuando tengas un problema importante de riñón o un problema de hígado, pues resulta que sí precisa control de laboratorio porque pueden darte problemas, y ya digo, porque son unos anticoagulantes muy potentes. Tienen mayor margen terapéutico que el citrano, no tienen un margen tan estrecho y encima no dependen, por ejemplo, tanto de medicación, aunque hay algunas medicaciones que esos médicos que te lo indican, ya te lo dicen las que son. Hay algunos medicamentos que no se pueden tomar porque si los tomas con ellos resulta que o no te hacen efecto, te hacen mucho efecto, pero en general tienen mayor margen terapéutico que ellos. Tienen un rápido comienzo de acción. O sea que estos nuevos anticoagulantes te lo tomas y a partir de las 6 horas ya estás anticoagulado. Se toman 1 o 2 veces al día, pero claro, tiene un inconveniente con respecto a síntomas. Si tú te olvidas un día del Sintrón, la pastilla, por lo que sea, no la tienes, se te ha olvidado, lo que sea, pues resulta que, como hay una serie de factores de coagulación, y unos duran 7 horas y otros 60 horas, pues tú pierdes un poco de anticoagulación, pero no pierdes mucho. Pero con estos nuevos, hay algunos que precisan tomarse cada 12 horas, y claro, si a las 12 horas dejas de tomarlo, ya no estás anticoagulado, con lo cual te metes en un riesgo de trombosis importante. O sea que indicaciones son muy buenas, pero hay que saber con lo que uno está jugando. No todo es orégano, que si ves a veces en un laboratorio y dice, oye, es muy importante y tal, y que pues sí, la verdad que hay que reconocerlo, pero hay que pesar ventajas y desventajas. Tienen vida media más corta, que es lo que decimos, que el olvido de una dosis de estos medicamentos pues es muy importante, hasta tal punto de que los autores americanos ya están recomendando también, igual que los pacientes que están síndrome, que toda persona que tome esta medicación que lleve como una ficha, que la lleve encima, donde diga que la está tomando y por qué. Pues porque, y a veces ahí también porque diga y vaya apuntando la dosis que va tomando, porque apunta al clásico pastillero también, para que no se olvide de la medicación. Porque ya digo, el olvido de la medicación, esto es mucho más importante que con el síntoma. Es importante el síntoma también, pero en esto mucho más. Y en esto es lo que se incide más, y parece que es verdad, que en todos los ensayos que se han hecho con estos medicamentos, las tasas de sangrado en general y las tasas de sangrado, sobre todo cerebral, son menores con los nuevos anticoagulantes que con los anticoagulantes. Entonces hay que valorarlo, y el médico que hace la indicación, pues depende de una persona, los americanos, valorando todo esto, pues dice una persona que esté bien anticoagulada por síndrome, que tenga una medicación estable, que lo haga bien, pues
probablemente no le recomendarían que se pasara. O una persona mayor que a lo mejor tiene problemas de riñón, pues a lo mejor que tiene un riñón ya un poco tocado, pues a lo mejor no le indicarían esta medicación. A lo mejor una persona más joven, con una vida más activa y tal, pues a lo mejor resulta que es más importante que lo pusieran con los nuevos anticoagulantes. ¿Qué inconvenientes tienen los nuevos anticoagulantes estos? Pues que carecen de antídoto. ¿Qué quiere decir? Que tú estás anticoagulado, por suerte pasa muy poco, pero si tú, por ejemplo, tienes una emergencia, te pones a sangrar con una urgencia, o un accidente, o lo que sea, te pones a sangrar como un loco, pues resulta que no tienen hasta ahora ningún antídoto específico que te revierta la anticoagulación. Se pueden usar casi los mismos sistemas que se usan con los pacientes que sangran mucho con Sintrón, se ponen concentrados de factores, etcétera. Hay una serie de medidas que están. Y como esto el laboratorio saben que quizá es el talón de Aquiles más importante de estos nuevos productos, están saliendo al mercado, vamos, están en fase de ensayo muy avanzada, dos productos que contrarrestan o que hacen de antídoto de estos nuevos anticoagulantes. Uno de ellos es un anticuerpo monoclonal y el otro pues lo acaban de publicar hace una semana y parece que va muy bien, te tienen que poner intravenoso, etcétera, y te revienta anticoagulación. Están aún en fase de ensayo, o sea, que aún no están disponibles, en algunos hospitales ya se están ensayando y parece que van bien. Pero, de momento, cuando tienes un problema, entonces muchas veces, pues si una persona sangra mucho y está anticoagulada, tienes que esperar, como tiene una vida media corta, a que se acabe el efecto anticoagulante y mientras tanto mantener a la persona con medidas de soporte, con transfusiones, los que haga falta, etcétera, para aguantar hasta que se corrija el problema. El control de la hemorragia requiere medidas que son agresivas y más complicadas que con el Sintrón. El Sintrón casi, pues tú, te digo yo, vas a Aranda, vas a Miranda, incluso en cualquier pueblo un poco grande, a lo mejor en la farmacia que tienen ahí, hasta te pueden hacer allí un Sintrón, lo que te pueden dar, si ves que sangras, te pueden habilitar la vitamina K, la conexión y tal. En cambio, pues esto, pues por supuesto, que como estos nuevos medicamentos, pues tienes que estar en un buen hospital para que te puedan controlar bien. Y el control del laboratorio no es como el Sintrón. Con el Sintrón es una prueba que cualquier laboratorio, a poco que tenga un equipo de coagulación, te lo hace, y es un control de laboratorio muy fácil. Y en cambio, el control de laboratorio de estos productos nuevos es un control de laboratorio que es más difícil. No te dice cuánto anticoagulante tienes, sino cómo está de alterada la anticoagulación. En fin, que es mucho más difícil. Y luego, por supuesto, una cosa en la farmacoeconomía, que el precio, como hemos visto ya, muchísimo más elevado que el precio del Sintrón. Estoy acabando ya lo siento, creo que estoy dando por turre, pero bueno. Alimentos con alto contenido en vitamina K. Pues bueno, yo como casi todo el mundo tenemos algún que está con Sintrón, pues hace poco una hermana mía, pues, que está con Sintrón, oye, que me han hecho un análisis y estaba casi sin anticoagulación. Resulta que le encanta la coliflor. Resulta que la coliflor es muy rica en vitamina K. Entonces resulta que tú, si te tomas un plato de coliflor, resulta que crees que estás bien anticoagulado, resulta que al día siguiente te haces el control y resulta que estás menos anticoagulado de lo que creías. Entonces, esta interferencia de los alimentos sobre el Sintrón no se da con los nuevos anticoagulantes. Pero bueno, ya digo, sobre todo la col y la col fermentada es riquísima en vitamina K, no sé por qué, pero lo es. El brócoli también menos, los guisantes y nabos, los nabos tienen bastante, en general los vegetales de estos verdes. Y luego los frutos secos, el chocolate, la legumbre menos, incluso aunque aquí no lo ponen, lo que hemos dicho, hasta el aceite de girasol, pues tiene bastante vitamina K. La persona que está con Sintrón y hace una dieta regular y está controlada, como cada X tiempo se controla, pues se ajusta al Sintrón y oye, si no hace cambios exagerados
en la alimentación que se toma, pues, se puede hacer compatible, por supuesto, el que tome vegetales, que eso lo recomiendan mucho, para toda la gente mayor que se tomen, y el hecho de que esté también popular con el síndrome. Y yo creo que, bueno, esto no sé si lo conocéis muchos, es la típica hoja de un paciente que está anticoagulado con síndrome. Entonces ahí, si veis, la dosis total semanal es la que pone allí la dosis, esa de 27,5 miligramos. Te pone allí el fármaco que estás tomando de 4 miligramos, divisible en 4 partes, y entonces, bueno, pues ahí te ponen las visitas previas, los síntomas que has tenido previamente el paciente, que parece que tenía una dosis y que estaba con un NR bueno, porque entre todos estos es lo bueno, y sin embargo, pues en el último control que tiene ahí, que se ha hecho, resulta que tiene menos, tiene 1,6, y entonces un paciente como este, por ejemplo, que había hecho trombosis de repetición, pues resulta que el médico que le había visto, además de subirle el síntoma un poco, lo que hace sobre todo es que 2 días le manda que se ponga, además de esto, pues heparina de bajo peso, tarea normalmente casi se pone el Clexane en dosis preventivas por lo menos 2 días hasta que vuelvas a recuperar el nivel de anticoagulación. Y yo creo que con esto he acabado. Con esto bueno, pues aparte de esto, si tenéis alguna pregunta, pues no lo sé. Los frutos secos tienen algo de vitamina, no mucho. Pero la aporte es muy poco, o sea que yo con vitamina K no se va a dejar de estar La cosa es que no se la tarde y la noche. lo único que hay que hacer es a ver, un momentito, las preguntas. Las preguntas, pasamos los micrófonos para que se entere todo el mundo, ¿vale? Mire, es importante tomar, ya lo explicado usted, pero tomarlo todos los días. No funciona. Ahora lo que es importante es que si lo tomas a la misma hora, normalmente no te olvides. Si una persona tiene una memoria perfecta, si ya no te puedes tomar a las 6 de la tarde y te lo tomas a las 8, no. Pero lo importante de eso es que ya tienes el hábito y entonces sabes que estoy así, no te olvides de tomar el pero lo importante es eso, tomarlo a la misma hora para que no se te olvide. Y la importancia, ya digo, igual que si estuvieras en los rodas, la importancia de tener un pastillero. Porque está en la pastilla y entonces tú, si miras ahí, se la has tomado o no. Entonces hay pastilleros de esos de semana, se meten en la pastilla y para la tensión de todo el pastillero y algunos días no tengo que tener muchos días no sé si me la he tomado o no. Entonces hay que ir al pastillero y buscar allí la pastilla para tomarla. ¿Alguna pregunta más? Sí. los corticoides alteran el índice de coagulación. Algo. Y otra pregunta. ¿Cómo es posible que los anticoagulantes de nueva generación te dan la pastilla y ya estás controlada? Y resulta que con el Sintrón tienes que tener pues, periódicamente un control. Y resulta que con los nuevos te dan dando y ya estás, ya no sabes qué índice de coagulación tienes. Se ha visto que una de las causas de que cuesten tan caro en los nuevos anticoagulantes es que se han hecho ensayos en grupos de población a veces hasta más de 100.000 pacientes anticoagulados. Entonces, claro, eso. Póngase aquí, que le van a dar. Bueno, pues entonces. Sí, entonces. Todos esos ensayos, pues eso, esa gente hay algunos que son pacientes y más, y otros son gente que acude a los ensayos y hay que pagarlos. Entonces todo eso ha hecho que los estudios esos han durado mucho tiempo y sean muy caros. Entonces se ha visto ahí que no precisaban el control de coagulación.
En general, si es un agente que lo toma de manera regular y bien, pues se ha visto que normalmente que no precisan. Precisan, ojo, precisan, antes de empezar con la incorporación, hacerse un estudio general y tal, entre otras cosas muy importantes, el hígado y el riñón, cómo están, y las medicaciones que toman además, porque hay algunas medicaciones también muy pocas, por ejemplo, antifúngicos, algunas cosas, que interfieren también en los nuevos, pero son muy pocas. Normalmente el médico que te lo indica lo sabe. Entonces se ha visto que no precisa. Entonces el citrón, en cambio, pues el problema que tiene es eso, que influye en la flora intestinal. Cuando ya tienes diarrea, bueno, con otro también te puede pasar. Pero, por ejemplo, pues eso, los medicamentos que toman. La lista, que yo no la he puesto aquí porque ocuparía 2 hojas de esto, la lista de los medicamentos que en teoría pueden interferir con el citrón es enorme. En la práctica, luego, pues lo que influyen más, pues sobre todo la aspirina, los antiinflamatorios, son los que más pueden interferir. Los corticoides algo por menos. Entonces, ya digo, pero el citrón tiene una lista muy grande y los nuevos una lista muy pequeña. Y se ha visto que no precisa. Precisa análisis antes de empezar a anticoagularse y luego dependiendo también de qué enfermedades tengas además, pues a lo mejor te tienes que hacer controles al mes, sería con el citrón, o a los 3 meses o a los 6 meses. Pero en ese tiempo, y luego por ejemplo, pues, ya digo, en pacientes muy mayores con estos nuevos anticoagulantes, pues es muy peligroso. Un paciente mayor que siempre anda con el corazón así un poco apretado, a lo mejor incluso tiene indicación con citrón con el corazón, pues tiene cualquier problema de infección, cualquier cosa, que se desequilibra el corazón, pero luego detrás va el riñón. Entonces, si va al riñón, el medicamento se acumula y tienes una catástrofe. O sea que ya digo, yo creo que es un gran avance estos nuevos anticoagulantes, es un avance extraordinario, pero que no es como dicen los americanos, por eso dice, no es un medicamento que hace la gente y los médicos. Es un medicamento que prescribe y olvídate. Eso nada, olvídate y te puedes dar un poco. Y ya digo, el control de los nuevos anticoagulantes, pues en un problema de una urgencia, pues puede volverte loco porque necesitas pruebas muy especializadas que muchos laboratorios, muchos hospitales no las tienen. Entonces, en un paciente agudo sangrando a todo trapo, pues a veces lo que tienes que hacer, lo que hay que hacer es hacer medidas de soporte hasta que se acabe el medicamento. Hombre, si es en las primeras 2 horas de haberlo tomado el medicamento y tienes la urgencia, pues te pueden hacer pues, una lavada de estómago o te pueden hacer una diálisis. Pero en fin, lo que decíamos, que son medidas mayores. Así como el síntoma te lo corrigen así cualquiera y con la melamina alta y tal, y se acaba enseguida, con estos otros es que iban a cortar y harían las cosas en vez negras para controlar. Pero a veces mantienes al paciente, lo mantienes estable, lo transfundes, etcétera, hasta que se pasa el efecto. Y luego el día de estos, que estos medicamentos los saquen ya al mercado, pues será un gran invento si los tienen en los hospitales. Vale. Supongo que solo lo tendrán en los hospitales grandes. Estos anticuerpos, igual el anticuerpo, si lo tienes que pagar tú, a lo mejor tienes que meter en la casa. Claro, igual resulta que va a tener porque los nuevos medicamentos, como los nuevos antitumorales, tienen un coste exageradísimo. Entonces, eso es otra cosa. Aquí, por suerte, mientras la seguridad social aguante para financiar la sanidad, pues de momento no nos va a tocar eso, pero que no hay un copago importante, no llegamos, por ejemplo, a Estados Unidos, a veces el paciente es esto, una de las cosas que hablan los laboratorios cuando quieren vender los nuevos anticoagulantes, dicen, hombre, eso es muy fácil y se financia, pero dice, la adherencia al citrón, hay un 30% de pacientes con citrón que no cumplen bien la anticoagulación, no toman la medicación, etc. Pero se ha visto que con los nuevos, por lo menos de un 20 o un 30% de los pacientes también resulta que no lo toman adecuadamente. Y luego hay un 20% de los pacientes que tienen que pagar
ante ello, porque no tiene la seguridad social, por ejemplo, en Estados Unidos, pues manual seguridad social, hay seguros médicos y cubre una parte. Entonces, si tú lo tienes que pagar 40 euros, pues a lo mejor lo pagas un mes o 2 meses, pero al tercero, y cada si no lo tomas. Todo eso pues, hay que barajar. Vamos a ver. Pregunto, doctor. Sí. Tenemos, no es hipotético, es real. Hay un control del síndrome y da 3,6. Sí. Le dan la pauta para el mes y le ponen, no sé si un día o 2 días a la semana, pastilla entera. ¿Cómo se escribe eso? Oye, ¿cómo 3 cuartos y como 2 días a la semana, pastilla entera. Lo que hemos dicho, ¿por qué? Porque la dosis del cinturón lo que tiene es que al influir sobre varios factores de coagulación, la vida media del cinturón es muy larga, desde casi 3 días. La gente tiene que quitarlo a veces, que le quitas el cinturón y le tienes que poner el palillo desde 3 días antes de quitarlo, le tienes que empezar a poner el palillo. Entonces, la dosis que se pone ahí y que te mandan, y que muchas veces te la hace un sistema informático de manera automática, te dan dosis semanales. Entonces, la dosis semanal, pues muchas veces alternas los medio comprimidos con el 3 cuartos o el 1 con el 3 cuartos, etc. No estoy aquí si está pasado el síndrome, porque en cuando se dice este paciente está pasado el síndrome. Pues es una paciente que está pasado el síndrome cuando normalmente, si tú tienes que tener entre 2 y 3 de INR, pues en cuanto tengas, hombre, a lo mejor si tienes 3,2 no hay que hacer nada. Pero si tienes ya 3,6, no digamos por encima de 4, pues eso hay que corregir. Si encima te pone la pastilla entera, pues te sube más. Supone que, bueno, a ver, depende. Pero antes, ¿cuánto tomabas? Depende de lo que tomes. Si está tomando de lo que tomaba Tengo que ir. A ver, un poquito de silencio. Tengo que tomar a las 8:04. Pero quería Quedas ya. pero es que hay un anticoagulante por eso. No puedo probar. Que yo estoy tomando el cinturón, yo también con los Bueno, este es uno de los nuevos coagulantes. el mejor, cambiaría o no cambiaría mucho. Claro, yo creo que han enfocado en tu caso el enemigo, porque sí. Este es uno de los nuevos coagulantes. Hay que tomarlo 2 veces al día. Lo importante es eso, no olvidarse de tomarlo. Pero, ya digo, usted tiene buena memoria, no se olvida de él. Eso lo muy bueno. Sí, que la tiene Yo creo que si lo han puesto, y ya digo, si no te creas, no se quieren alegremente los nuevos, incluso esa realidad las tienen controladas. Vamos, han indicado esto, creo que Muchísimas gracias. Yo particularmente creo que tenemos universidades de carácter de los alimentos que pueden incluir el chocolate que he dicho. Yo soy por los exacto. El secreto es que como tomas toda la lechuga, que has hecho sintomas, que me han controlado, no hay que hacer nada. Ya te has adaptado a esa alimentación y no hay ningún problema. Esa es la ventaja que es de hacer compromisos, que puedes ajustarte la alimentación a La gradasa, eso también atrás. Sí. ¿Tiene alguna contraindicación hemática? Hombre, a ver, la indicación es importante. Si tienes el hígado muy mal, por supuesto que no se puede tomar.
desde la tradicional y el médico pensando ventajosamente. Si no, lo que tiene que ser poco del gato, se puede tomar protector gástrico y, por ejemplo, los protectores gástricos en los nuevos anticoagulantes no es suficiente. Vale, ya la última pregunta, ¿eh? ¿Cómo influye el síndrome en las penas? A la hora de hacer análisis, digo yo que hay gente que toma mucho síndrome como que las penas se quedan más estrechas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Esto no es mío. Yo la había visto aquí. Bueno,